Hola, soy Martín y en este video explicaré el proceso. Comenzando con su definición. El proceso es un conjunto de actos que tienen como objetivo poner fin a un conflicto. Estos actos constituyen, desarrollan y ponen fin a relaciones procesales. ¿Por quién van a ser llevados a cabo estos actos? Pues por los sujetos del proceso, los cuales son tres: las partes, la autoridad y terceros. Las partes a su vez están conformadas por el actor o el demandante, quien es el que tiene una pretensión sobre un derecho, y el demandado, que es el que pone oposición o resistencia a la pretensión del otro. El segundo sujeto del proceso es la autoridad, que a través de sus órganos jurisdiccionales podrán emitir una sentencia que pondrá fin al proceso. Al hablar de jurisdicción, recordemos la etimología de la palabra. Viene de juris, que quiere decir derecho, y dicere, que significa decir. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales son aquellos facultados para decir el derecho o estudiar y aplicar la ley. Como tercer sujeto del proceso está las terceras partes o los terceros, que son aquellas personas que ayudan tanto a las partes como al juez o magistrado para aclarar hechos y poner fin al proceso. Aquí es importante mencionar lo que es un litigio, pues es el conflicto entre dos o más personas, sean las partes, que exteriorizan su conflicto ante la autoridad competente. Para comenzar el proceso, el litigio antecede al proceso. Y también es importante mencionar la diferencia de proceso con procedimiento. Pues el procedimiento son los mecanismos establecidos en la ley que se llevan a cabo durante el proceso. Son actos relacionados entre sí y con cierto orden que constituyen el proceso. Al estudiar qué es un proceso, se habla de su naturaleza jurídica. Aquí hay dos teorías. La teoría de los privatistas, que postularon la teoría del proceso como contrato y como cuasicontrato, o de los publicistas, en donde establecieron las teorías del proceso como situaciones jurídicas y como relaciones jurídicas. Rápidamente, las teorías del proceso como contrato y cuasicontrato se descartaron porque no es necesario que exista un acuerdo de voluntades para iniciar un proceso y para dar seguimiento por un juzgador. Con que una de las dos partes vaya o acuda, ya procede. Pero es importante mencionar que tiene su origen el proceso como contrato en el derecho romano con el litis contestatium, en donde antes de iniciar un proceso era necesario que hubiera un acuerdo escrito de voluntades por las dos partes. Pero con la evolución del derecho y del proceso mismo, pues esa teoría se fue refutando y fue evolucionando. Pero si no es aceptado el proceso como contrato, mucho menos lo es como un casi contrato. Ahora, de las teorías publicistas están el proceso como relaciones jurídicas. Establece que antes de iniciar el proceso tiene que haber un cumplimiento de condiciones. Estas condiciones se llaman presupuestos procesales e involucran a los sujetos, como ya se mencionó. Esto es la imparcialidad y competencia del juzgador, la legitimidad de los representantes de las partes, así como que exista una demanda y una contestación de demanda. Así pues, también está la teoría del proceso como situaciones jurídicas, en donde aquí no son derechos y obligaciones por las partes de los sujetos del derecho. Aquí se estudia el estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia que se espera. Es decir, si se tiene expectativas de una sentencia favorable o la perspectiva de una sentencia desfavorable. Aquí no son obligaciones procesales, se les llaman cargas procesales, que son los actos que van a hacer cada una de las partes para evitar una sentencia en perjuicio de ellos. Es decir, la carga que tiene el demandado es de contestar la demanda a tiempo conforme lo dice la ley. Y la carga procesal que tiene el actor es pues aportar medios de prueba en donde sustenten la pretensión que se tiene sobre ese derecho. Los principios procesales o los principios que rigen el proceso, que son aquellos criterios contenidos en el ordenamiento jurídico orientados al desarrollo del proceso. Los principios que rigen al proceso son los siguientes. En primer lugar está el principio de libre acceso a la justicia, el cual indica que todos y todas tenemos derecho de comparecer ante la autoridad para que se nos imparta o administre justicia. Está el derecho a un juez imparcial,
que nos va a juzgar únicamente con lo que está establecido en la ley. También está el principio de derecho de contradicción, el cual indica que tanto el actor como el demandado serán escuchados en un juicio bajo las mismas circunstancias. Esto lo acompaña el principio de igualdad de partes, el cual indica que no debe de haber distinción entre alguna de las partes, pues todos somos iguales ante la ley. También está el principio de oficiosidad y disponibilidad. Es oficioso cuando un proceso se inicia y se promueve por un órgano jurisdiccional sin que haya voluntad entre las partes. Pero es principio de disponibilidad cuando una de las partes inicia el proceso. Después está el principio de lealtad y probidad. Aquí, tanto las partes como el juez tienen que estar apegados en todo momento a la verdad y ofrecer los medios de prueba que se tengan para aclarar el conflicto y dar fin al proceso. Por último, está el principio de respeto a los derechos fundamentales, pues todo acto durante el proceso tiene que estar apegado a lo que dicta la Constitución. Por último, están las formas de extinción de un proceso, de manera normal con la resolución de una sentencia que es definitiva o de manera anormal. Estos medios anormales son la conciliación, el sometimiento a un arbitraje, el desistimiento, el allanamiento a la demanda, la reconciliación de las partes. Algunos medios son considerados parciales e incluso altruistas porque se trata de llegar a una conciliación o un acuerdo entre las partes para poner fin al proceso, incluso antes de que se llegue a una resolución de sentencia. Y esto es todo.